Buenas tardes. En nombre del colectivo Prometeo presentamos este acto que me parece, si no me equivoco, que es el quinto del año del curso 17-18 en la serie de conferencias que tiene programado este colectivo con la colaboración de la Universidad de Córdoba. Por eso estamos en uno de sus recintos para desarrollar durante todo este curso. En este caso tenemos con nosotros a don José Antonio Martín Pallín, que nos va a dar su charla en el título de la conferencia El Poder Judicial en la Transición. En él tocará todos los puntos que crean convenientes y los que no les salgan, pues después en el coloquio saldrán con ellos. Presentará este acto la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Anaí Fernández Legal. Y yo no tengo que decir más, nada más que decirle que sucesivamente en todo, normalmente viene siendo una conferencia cada mes, el colectivo Prometeo, y ya te he dicho, en colaboración con la universidad, irá celebrando hasta final de curso. Entonces, si la última, Juan, será en el mes de junio, ¿no? O por ahí, de las sucesivas de charlas que están analizando toda la actualidad política y el movimiento actual en que nos encontramos, desde el punto de vista siempre de personas comprometidas y con gran experiencia en su materia, para que nosotros deduzcamos nuestras dudas y que nos quiten lo que no sabemos. Muchas gracias, Jesús. Para mí es un honor poder estar aquí y que se me haya encomendado presentar a este magnífico conferenciante, un brillante jurista y, por lo que yo conozco, una gran persona que se caracteriza por su valentía, por su honestidad, por su compromiso y por su claridad. Todos ellos valores importantísimos. En primer lugar, pues lo que quiero es destacar algunos aspectos de su trayectoria profesional que ha compaginado siempre con un compromiso intenso en la defensa de los derechos humanos. José Antonio Martín Pallín nació en La Coruña, miembro del Ministerio Fiscal, institución para mí muy estudiada, y por eso era también una de las razones en que tenía la ilusión de poder presentar a este conferenciante, una institución de naturaleza jurídica complicada, de la que se ha dicho que analizar su naturaleza jurídica es casi intentar cuadrar el círculo, por su posición que tiene esquizofrénica en la medida en que promueve la justicia, pero también es defensor de la legalidad y de los derechos. Después ha sido magistrado del Tribunal Supremo y magistrado emérito. Pero a todo lo que ha sido su trayectoria profesional como jurista, como fiscal y como magistrado, acompaña, como he dicho, su labor de compromiso en la defensa de los derechos humanos. Colaborador de Amnistía Internacional, ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, también ha sido miembro de la Comisión Nacional de Bioética, también ha sido miembro de comisiones internacionales de juristas en misiones de investigación de derechos humanos en Palestina y Latinoamérica, ha sido también presidente de la Unión Progresista de Fiscales y también ha sido portavoz de Jueces para la Democracia. A ello se une su faceta de comunicador tanto como profesor como en sus publicaciones. Ha escrito sobre derecho penal y extranjería, trabajos interesantísimos también sobre memoria histórica y sobre el papel de la justicia y del poder judicial. Y últimamente, sobre todo me refiero quizá a los más jóvenes, pues también lo conocemos como comunicador en la prensa escrita y también en algunos canales de televisión. Sobre todo, pues quiero destacar ese compromiso en la defensa de los derechos humanos, en las garantías de los más débiles, su profesionalidad, su conocimiento, su experiencia, su rigor y
desde luego, como he dicho antes, su valentía a la hora de pronunciarse sobre los temas que tan importantes son en este momento de relevancia del Poder Judicial. Sobre el Poder Judicial, por lo tanto, no había otra persona mejor que se pudiera elegir. Y en ese sentido, mi agradecimiento, desde luego, al colectivo Prometeo y al Frente Cívico por haber elegido a esta persona como referente para poder compartir con nosotros su visión del Poder Judicial desde su conocimiento y desde su experiencia. No quiero, luego quizás cuando se abra el turno de preguntas, pues podremos hablar un poco más, pero yo no quiero ahora robar más tiempo al conferenciante. Eso sí, quiero agradecer a todos los asistentes que hayan buscado este huequito del jueves para venir a la Facultad de Filosofía y Letras. Lo hago en mi nombre propio y también en el nombre, por supuesto, de la Universidad de Córdoba. Y, por supuesto, pues mi agradecimiento a José Martín Pallín por haber aceptado esta invitación y acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al colectivo Prometeo por darme esta oportunidad de seguir reflexionando sobre algo que incluso biológica y científicamente no tiene fin, que es una transición. Se sabe dónde empieza, pero hasta dónde transitas y dónde termina es algo que es difícil de profetizar. Como hay muchísima actualidad en estos momentos y estamos asistiendo a un fenómeno no aconsejable en una sociedad democrática que sea respetuosa y que sepa lo que significa la división de poderes, estamos asistiendo al gobierno de los jueces, que son los que están llevando el peso del conflicto que todos estamos viviendo. Pues quizá sea oportuno hacer alguna reflexión sobre el Poder Judicial en la transición. Me plantea alguna dificultad porque casi siempre se identifica el Poder Judicial con una estructura del aparato del Estado que ocupa una parcela dentro de ese tríptico que todo el mundo atribuye a Montesquieu, de la división de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero sucede que se trata de un poder que, así como en el Ejecutivo, salvo épocas o circunstancias en que existe una fuerte personalidad del titular del Poder Ejecutivo, pues se puede personalizar en él. En el Poder Legislativo es difícil, por su propia naturaleza, tiene que ser un poder difuso en el que se repartan los papeles. Habrá parlamentarios más o menos brillantes, pero a la hora de decidir lo que cuenta son los votos y no la oratoria. Sin embargo, en el Poder Judicial lo que cuentan son los jueces y las juezas. Y en este momento, si mal no recuerdo, hay cerca de 5.500 jueces y juezas y 3.000 y pico fiscales. Entonces, tratar de dar la impresión de que todo eso es un cuerpo homogéneo que forma parte de un poder del Estado y que responde a una sola voz, pues es difícil. Además, sería falsear la realidad. El juez tiende, por naturaleza, a ser independiente, autónomo, y corre el peligro de creerse que es el centro de las cosas, cuando se trata de un protagonista que tiene que tener unas especiales cualidades y sensibilidades que, por lo menos en mi época, y yo creo que ahora tampoco, no se enseñan en las facultades de Derecho. Yo siempre, para mí, el modelo de juez lo tengo en el Lord Canciller inglés, Lord Lyndhurst, que el Lord Canciller equivale a lo que sería el ministro de Justicia, más o menos, con algunos matices, en Inglaterra,
que con ese flema y pragmatismo inglés decía, claro, en aquellas épocas, que un juez tiene que ser ante todo un caballero, las señoras no podíais ser miembros de la carrera fiscal, debe tener una gran dosis de valor, ser insobornable, tener cultura, y si además sabe un poco de derecho le será muy útil, decía el señor Lyndhurst. Pero aquí hemos construido una figura de juez al revés. Se le enseña derecho en la facultad, se le somete a una especie de tortura a través de un sistema de oposiciones que es una mezcla de un concurso televisivo y de una competición olímpica. Digo que es de concurso televisivo porque tiene que embotellarse pues 300, 400 o 500 temas, pero además tiene algo también de competición olímpica porque tiene que tener un cronómetro delante y si se supera la hora ya puede tener el tema muy bien memorizado que no pasa la barrera y lo elimina, no pasa a la final, ¿no? Entonces, claro, con ese sistema de selección pues puede pasar de todo. Pues de todo hay en la Viña del Señor, incluso hasta traumas mentales, que también los hay, porque estar encerrado 3 o 4 años o 5 años en una habitación repitiendo temas como un papagayo, pues eso algunas veces se paga y tiene uno que acudir al psicólogo para que le ayude a superar todo lo que ha padecido. Pero bueno, vamos a tratar de dar algunas pinceladas sobre el tema del Poder Judicial en la transición. Y yo tengo, pues, como datos de mi biografía que aprobé las oposiciones en el franquismo, estuve durante todo el franquismo ejerciendo de fiscal, después seguí unos años y terminé en el año 89 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo haciendo de magistrado. Luego conozco perfectamente pues, las 2 etapas que al final, o en estos momentos de mi vida, pues no sé muy bien diferenciar. La verdad que yo he sido lo que he sido, pero a mi alrededor he visto de todo. Y no sabría, por tanto, transmitirles cuál es en estos momentos lo que podría ser el Poder Judicial o los jueces de una sociedad democrática con unos valores constitucionales. El hecho de ejercer durante el franquismo pues, proporciona una visión que muchas veces, o muchos, aprovechamos para profundizar más allá de la función diaria y se nos ocurrió que aquellos ciudadanos que caían en nuestras manos, que se sentaban en el banquillo de los acusados, pues eran algo más que una especie de experimento jurídico entomológico y que no se les podía tratar como si fuesen unos seres que pasaban directamente de las comisarías y de los cuartelillos de la Guardia Civil, donde realmente no eran muy bien tratados, al banquillo de los acusados, y veíamos a ver si los conseguíamos encajar en alguno de los tipos del Código Penal. Y la verdad que siempre, incluso en los jueces muy enraizadamente y muy ideológicamente franquistas, pues había siempre pues algún resquicio de piedad, digámoslo de alguna manera, y siempre he conocido muy pocos jueces durante el franquismo que fuesen tan celosos de la ley que pretendiesen elevar las penas, sino que siempre había una tendencia a la baja. Cierto es que nos ocupábamos de asuntos banales, porque todo lo que hoy día es conflictivo y puede ocasionarle al juez o a la jueza verdaderos problemas, no solamente ante el corporativo judicial, sino ante la sociedad y ante los medios
de comunicación no pasaba por nuestras manos, porque Franco inicialmente tenía para eso la justicia militar. Posteriormente, y mucha gente no lo sabe, cuando se firma el pacto con los americanos, pues no estoy en condiciones de decir cómo se hizo, pero hubo insinuaciones de que en Norteamérica no estaría bien visto que fuesen aliados de un sistema en que los civiles eran juzgados por los militares. Pero por otro lado, claro, Franco decía, yo no puedo entregar toda la conflictividad a todos los jueces, y tuvieron la habilidad de crear el Tribunal de Orden Público, en donde pues, se seleccionaba en función de su ideología a los jueces por su fidelidad a los principios del movimiento nacional, y esta era una de las señas de identidad del régimen, es decir, todo lo que hoy día es el ejercicio normal de los derechos y libertades en una sociedad democrática, propagandas ilegales, asociación ilícita, reuniones, manifestaciones, huelgas, sindicatos, o sea, todo eso pasaba por el Tribunal de Orden Público, que puso más de 6.000 sentencias, y sería interminable. Se necesitaría una calculadora para ver el número de años de penas que pusieron esos tribunales. Y el resto nos dedicábamos a muchas cosas muy variadas, pero estadísticamente en aquella época a lo que nosotros, por liberarnos un poco con cierto sentido del humor, llamábamos el choque y el cheque. Es decir, cheque sin fondos, delito que era muy fácil de calificar, pues se trataba de un señor que no pagaba un cheque. Pues ¿qué le íbamos a hacer? El código decía que era delito y era muy sencillo el juzgarlo. Y después, curiosamente, en un país cuyo parque automovilístico era incipiente y que no tenía además infraestructuras, pues todo absolutamente, un choque en cadena se convertía en delito. Y entonces, pues en una sesión de una mañana, si teníamos 5, 6 o 7 juicios, pues seguramente más del 50% serían del cheque y del choque. Con lo cual, los conflictos con el régimen pues eran escasos. Hasta que unos cuantos, pocos, pues empezamos a reflexionar sobre todo lo que teníamos a nuestro alrededor, incluido el Tribunal de Orden Público. Teníamos la nefasta manía de leer y de importar libros de editoriales suramericanas y leer a los de la Ilustración francesa, etcétera, etcétera, y eso nos convirtió poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que efectivamente el Poder Judicial, incluso viajábamos, el Poder Judicial tenía un papel fundamental en una sociedad democrática, y constituimos Justicia Democrática. Justicia Democrática, una asociación clandestina que, como siempre decíamos humorísticamente, éramos los únicos jueces delincuentes de toda la Europa que nos rodeaba, porque, claro, nuestras relaciones eran con el sindicato de la magistratura francés, con magistratura democrática italiana, con los alemanes, etcétera, y veíamos que allí funcionaban normalmente, militaban en partidos políticos, cosa que aquí se prohibió, porque el tener ideología política según está muy arraigado, no le echo la culpa solamente a los políticos, sino que está muy arraigado en la sociedad. Parece que es una tacha para que sea una persona imparcial, independiente y digna, que mediten los políticos, porque son ellos mismos los que se están atribuyendo que su participación activa en la vida política les priva de esas cualidades, de la imparcialidad, para poder enfocar los conflictos. Justicia Democrática funcionó en la clandestinidad y hicimos documentos que ahí están recogidos en algún libro, pero fundamentalmente, y con esto entro ya en el tema de la transición y de la aparición de la Constitución del 78,
Nuestra aportación era que el gobierno de los jueces, que era el que iba a designar la cúpula del Poder Judicial, es decir, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de entonces audiencias territoriales, todavía al principio no había tribunales superiores de justicia, presidentes de audiencia, pues tenía que ser un órgano autónomo y funcionar como, teníamos como paradigma fundamentalmente el modelo italiano del Consiglio Superiore de la Magistratura, formado, curiosamente, porque aquí se tacha mucho de político todo, el presidente del Consiglio de la Magistratura es el presidente de la República y miembros natos son el ministro de Justicia y el fiscal general de la República. Y no pasa absolutamente nada en Italia. ¿Por qué no pasa nada? Porque después los 27 miembros restantes son jueces y magistrados elegidos por sus congéneres, por los jueces y magistrados, que necesariamente, porque la carrera judicial en todos los sitios es conservadora, pues tienen un matiz conservador, pero asimismo tienen una conciencia de que forman parte de un sistema democrático y que tienen que defender unos principios y unos valores por encima de la legalidad formal, sin apartarse de la legalidad, pero enriqueciendo la legalidad con los principios y valores de una sociedad democrática. Y esto dio lugar al nacimiento del Consejo General del Poder Judicial. Hubo una errata que a lo mejor algunos conocen en el Boletín Oficial del Estado, y ahí está, en las hemerotecas, que pusieron un acuerdo del Consejo General del Joder Judicial. No sé si fue intencionada o no, o simplemente fue un desliz del linotipista. Pero lo cierto es que ahí se empezó a vislumbrar cuáles eran las fuerzas que pretendían monopolizar, introduciéndose a través de las personas, porque no había otra forma, en el poder judicial. Y esta anécdota me la contó Jordi Soler Turaga en pleno debate de la Constitución, que cuando se llegó al título sexto del Poder Judicial, en la composición del Poder Judicial, pues el sector conservador, como es lógico, le apetecía mucho, curiosamente, el sistema italiano, porque sabían que si había elecciones, como iba a haber, por razones obvias, iban a copar, incluso podían hacer dos listas conservadoras que las dos hubieran salido, porque la verdad que Justicia Democrática, pues no sé, nunca hicimos un censo por razones obvias, ni teníamos carnet, pero no pasamos de los 150 en el mejor de los casos. Y tenía mucho interés en que efectivamente hubiese lo que ahora nos acaba de reclamar hace un mes y medio el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco. Es decir, que efectivamente el Consejo del Poder Judicial puede tener muchas variantes según los sistemas constitucionales, pero que en todo caso tiene que haber una mayoría de jueces elegidos por los propios jueces. Y es más, y que aconseja que el ideal sería que no hubiese nadie que no fuese juez. Pero bueno, esto ya es una discusión y un debate que puede llevarnos por otros derroteros. Como todos sabemos, el 20 de noviembre de 1975, bueno, exactamente el 19 a las 8:20 y tantas, muere el general Franco. Y entonces empieza la transición, lo que se ha dado en llamar la transición, que se puede situar, no vamos ahora a entrar en ese debate porque no tiene mucho sentido, que arranca el nuevo sistema democrático en las elecciones de junio de 1977 y que ya a partir de esas elecciones constituyentes
ya se consolidan de alguna manera en la Constitución de 1978. Pues bien, es muy fácil comprobarlo. El Poder Ejecutivo cambia, ya no es Franco ni ningún sucesor nombrado por él, es un jefe de gobierno, primero Suárez, después refrendado por las urnas y después los sucesivos que se han ido cambiando a través de las legislaturas. El Poder Legislativo cambia, como es lógico, también naturalmente, en función de la voluntad de los electores, pero el Poder Judicial ni se le toca. No cambia absolutamente nada. Y que conste, y lo digo sinceramente, no es ahora por hacer una concesión en estos momentos, que nunca Justicia Democrática fue partidaria de una depuración. Lo más que pedíamos era que determinadas personas muy significadas, entre ellos los 4 magistrados del Tribunal de Orden Público y los 3 fiscales, pues de alguna manera permanecieran en cargos, digamos, judiciales no relevantes. O si potestad, tampoco pudimos conseguir eso porque muchos llegaron a ser magistrados del Tribunal Supremo. Pero el resto, concretamente, ese número pasó sin romperlo ni mancharlo del sistema autoritario dictatorial a un sistema democrático. Pero, claro, las mentes no se cambian, no evolucionan o no se afilian a determinadas ideologías, sino que muy al contrario son inmunoresistentes y, por tanto, seguían participando de lo que ellos consideraban que eran sus ideales y tenían las mismas reservas o reticencias sobre la democracia que nos habían inculcado durante 40 años de dictadura, machaconamente repetido a través de los medios de comunicación, que ya quisiera Goebbels haber tenido la oportunidad de ejercitar sus habilidades durante 40 años, incluido con el parte a toque de cornetín y después los famosos artículos del diario Arriba de Mariano Daranas y Joaquín Arrarás, que eran la base de la ideología del franquismo. Por tanto, les costaba mucho admitir la posibilidad de que ya no tenían dogmas, sino que tenían principios y valores. Y, por tanto, se sentían incómodos y se aferraban a la ley, que les era lo más sencillo, porque dice, bueno, esto es la letra de la ley, y como la letra de la ley es lo que es, la aplicaban mecánicamente hasta tal punto de que en ese famoso, ese delito que hablaba antes del cheque, era tan esquemático que hubo un compañero que lo hizo, fue un precursor casi de la informática, porque le daba la tecla y salía exactamente la sentencia, porque era una cosa absolutamente mecánica. Después, efectivamente, pues había robos, hurtos, violaciones, etcétera, y eso ya eran otras variantes. Pero el sistema se resiste a hacer autocrítica del pasado, porque sería hacerse una autocrítica negativa y reconocer pues, que efectivamente habíamos colaborado de alguna manera también con un régimen dictatorial, contribuyendo a que una parte del sistema, la Administración de Justicia, como se llamaba, no Poder Judicial, pues formase parte también de aquello que estoy empezando a ver con cierta preocupación, que es el principio de unidad de poder y diversidad de funciones, que estamos volviendo a repetirlo, a lo mejor sin darnos cuenta o, según otros, calculadamente. La transición legal, vamos a llamarla así, se hace sin la más mínima crítica, porque hay que reconocer que durante los debates del texto constitucional, ahí están los textos, se hicieron críticas al sistema dictatorial,
incluso hubo condenas indirectas, incluso hubo partidos como el Partido Socialista Obrero Español, que en un primer borrador llevaba a la República como un sistema a instaurar en la nueva Constitución. Y siempre había referencias críticas al pasado. Pero si observamos rápidamente el tránsito legal que se produce, veremos que no hay ni la más mínima reticencia hacia el pasado. El 4 de enero de 1977, una fecha coincidente prácticamente con la ley de la reforma política, pues se crea la Audiencia Nacional. Hombre, todos pensamos, dice, bueno, esto en cualquier sistema supone que el Tribunal de Orden Público, que ya no tiene cabida dentro de un sistema democrático, se sustituye por la Audiencia Nacional, a la que se le dota de unas tareas nuevas y fundamentalmente después su protagonismo entonces principal, ahora ya prácticamente inexistente, es el del terrorismo, pero también se le dota de otras competencias. Pues bien, el Real Decreto no hace ni la más mínima referencia de 4 de enero del 77 al sistema anterior. Dice algo que no hay nada que objetar, que la seguridad jurídica de los ciudadanos es la piedra angular del Estado de Derecho. Muy bien, el papel lo aguanta todo, pero tiene una concesión al revés, una concesión de reconocimiento a los méritos del pasado que todavía maneja algún sector simplista de la derecha cuando se critica la dictadura y dice que hizo pantanos. Pues bien, hay una referencia indirecta a los pantanos, porque dice que la moderna sociedad industrial, cuyas características ha incorporado España en los últimos decenios con éxito innegable, lo dice el redactor del decreto del 77, luego estaba entusiasmado con esa moderna sociedad industrial creada por el Generalísimo con éxito innegable. De ahí sigue razonando, no vamos a detenernos, de que es necesario crear órganos de la jurisdicción ordinaria y que los cargos judiciales pues, cubran pues, con procesos de carácter general, antigüedad, etcétera, etcétera. Se incorpora también algo que era muy característico del régimen franquista, que era el llamado juzgado de delitos monetarios, que curiosamente, y en los estertores del franquismo, terminó condenando a Carmen Franco Polo por las famosas joyas que sacaba por el aeropuerto de Barajas. Pues bueno, fue objeto de un sumario en el juzgado de delitos monetarios. Se le incorpora a la Audiencia Nacional, se da un avance importante, se deroga la ley de peligrosidad social, la cual entre las causas de aplicación estaba la homosexualidad, en la ley de peligrosidad social, pero incuestionablemente, si repasamos el texto, no hay la más mínima referencia al pasado. En la ley de la reforma política, que se devuelve la soberanía al Estado, se crea, por cierto, ahora que se está debatiendo la ley electoral, yo le diría a esos conspicuos parlamentarios que se están reuniendo para eso, que se lean la ley de la reforma política, porque la composición del Senado la aprueban las Cortes franquistas al votar la ley de la reforma política. Y no se ha tocado ni un milímetro de la composición del Senado, 4 senadores por provincia, de la ley de la reforma política. A lo mejor, siempre por la contraposición, era bueno pensar que si lo habían hecho los Cortes franquistas, seguramente convendría cambiar esa actual regulación.
En el medio existen los famosos pactos de la Moncloa, de que todo el mundo habla, pero que nadie se los ha leído, o muy pocos se los han leído, en el que pues también las referencias al Poder Judicial son mínimas. Se consigue introducir casi con calzador, y fundamentalmente por influencia del antifranquismo y del Partido Comunista, la asistencia letrada a los detenidos desde el primer momento en comisaría. La verdad no es para que el letrado les diese unas clases de derecho, sino simplemente para que, estando presente, determinados policías todavía vivos reprimiesen su tendencia a obtener concesiones por métodos poco ortodoxos, que acaban de ser condenados por el Tribunal de Estrasburgo, con gran indignación de muchos tertulianos que consideran que estamos otra vez ante la conspiración judeo-masónica, cosa que me parecería muy bien si ese tertuliano tuviese mi edad, pero me causa asombro cuando veo que son tertulianos que ni siquiera a lo mejor habían nacido cuando empezó todo esto. Y otra leve referencia a la libertad provisional, que también está muy de moda en estos momentos, en el artículo 503, y el gran avance en muchos aspectos es el de la despenalización. Aquí yo creo que había intereses propios de alguien, del adulterio y el amancebamiento. Esto fue un gran avance de los pactos de la Moncloa, y la regulación de la expedición en las farmacias de anticonceptivos. Todo eso está en los pactos de la Moncloa, aunque su contenido principal es, como todo el mundo sabe, de carácter económico. Y hay una referencia ya que trasciende más allá de lo judicial, pero que tiene después repercusiones también en resoluciones judiciales, que hablan de que se protegerá el pluralismo político. Todo esto ya empieza a funcionar con una ley reguladora del derecho de reunión y de manifestación, que se encomienda también al gobierno de los jueces. Al final no es un derecho, sino es una concesión de los jueces que autorizan el ejercicio de un derecho. El derecho no existe si no está autorizado por una resolución judicial. Y llegamos con ello a la Constitución del 78, en el que, como he dicho antes, pues se establecen las bases de lo que tiene que ser, ahora que se habla tanto, hemos estado hablando antes, Julio, sobre el tema de la reforma de la Constitución. Yo el texto del título sexto no tocaría ni una coma, porque realmente tiene todos los elementos, y ya lo dije además en otra ocasión en esta misma ciudad, en los desayunos. En España el juez o la jueza que no es independiente es porque no quiere o porque tiene otros intereses. Pero desde luego tiene las líneas maestras de la inamovilidad, que es fundamental para la independencia, su formación y su adhesión a los principios y valores de la Constitución, y por tanto, si los cumple, será un juez democrático. Por supuesto, las resoluciones pueden ser erróneas, algunas veces nos equivocamos. Siempre se dice que para eso están los recursos, para corregirlos, lo cual es una falacia. Muchas veces los recursos son peores que las sentencias de primera instancia, pero por tanto no corrigen nada, sino que algunas veces lo empeoran. Tiene también las líneas fundamentales que regulan el Consejo del Poder Judicial. Aquí sí que podía haber, pero ya no hace falta tocar la Constitución, sino simplemente ver cómo podríamos modificar la ley orgánica que regula el Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, tuvo que anticiparse, porque aquí había tal pereza mental para regular el Consejo del Poder Judicial que realmente desde el 78 hasta el 85
no se quería hacer nada. Y hubo que hacerlo deprisa y corriendo para que comenzase a funcionar el Tribunal Constitucional, porque había 2 magistrados designados por el Consejo no existía. Digo, señores, que es que no va a poder funcionar el Tribunal Constitucional. Y deprisa y corriendo se hizo una ley de Consejo del año 80 que estuvo vigente hasta el año 85, en el que el primer gobierno de Felipe González hace la ley orgánica del Poder Judicial. Y se aprovecha para que, como todos sabíamos, pero yo creo que convenía seguir experimentando sobre el tema de las mayorías judiciales, las elecciones judiciales, los debates judiciales, las confrontaciones de ideas y de pensamiento sobre lo que debe ser el papel del Poder Judicial en una sociedad democrática, por muy franquistas y por muy conservadores que fuesen los que venían de los sectores mayoritarios, que curiosamente se autodenominan asociación profesional de la magistratura, y yo siempre les digo en broma que yo no soy amateur, o sea, que soy tan profesional como ellos, de signo distinto, pero profesionalmente no tengo nada que envidiar con ellos. Y entonces se aprovecha, como dice, bueno, estamos perdiendo en el Poder Judicial, había un viento favorable que no se aprovechó con la mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español, y se pensaba, dice, bueno, ya que tenemos gran parte del poder, vamos a introducir una variante, y que es como que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía popular. ¿Quién mejor que el Parlamento para elegir a los 20 vocales? Eso sí, 12 entre jueces y magistrados, pero elegidos por el Parlamento. Y además con una garantía de los 3/5 de los votos. Para lo cual, pues, había que celebrar muchas cenas, muchas entrevistas para ver cómo intercambiábamos los cromos y la participación en parcelas más o menos homogéneas o representativas de las personas que iban a formar parte del del Consejo General del Poder Judicial. Era difícil contestarles que efectivamente la soberanía reside en el Parlamento, a nadie se le iba a ocurrir decir lo contrario, pero yo creo que debían reflexionar sobre si eso no llevaba aparejada que por el cordón umbilical del Parlamento hacia el Ejecutivo, en definitiva, el Poder Judicial terminase siendo una correa de transmisión y respondiese, algunas veces sin necesidad de que nadie le dé consejos ni órdenes, a lo que intuye que son los vientos que soplan en la Moncloa o en la carrera de San Jerónimo. Entonces, pues, en fin, esto funciona así. Se encomendó la elección a las Cortes Generales, Senado y Congreso de los Diputados, y se produjo una frase que marcó durante mucho tiempo, pero ahora se ha olvidado y que les voy a someter a una encuesta, porque muchos lo sabrán, quién pronunció la famosa frase de Montesquieu ha muerto, cuando se produce la modificación de la elección de los vocales. Montesquieu había muerto mucho antes, como es lógico, pero políticamente se le mata precisamente aprovechando la elección de los vocales por parte del Parlamento. Yo creo que la frase tiene mucho contenido porque está reflejando efectivamente algo que ya he dicho, que vamos caminando hacia el principio de unidad de poder y diversidad de funciones. Bien es cierto que la unidad de poder en el franquismo radicaba en la omnipotente voluntad del dictador y que ahora, bueno, está mucho más repartida y difuminada entre los componentes mayoritarios de las Cortes que sustentan al Gobierno. Mientras todo esto estaba pasando, se empiezan a normalizar las cosas,
van convocando elecciones a la escuela del Poder Judicial. El sistema de selección de jueces en España es aberrante totalmente. Cuando uno viaja para... Bueno, si uno se lo cuenta a un inglés no se lo cree que es algo pintoresco, pues como los bandoleros o un cuento de Washington Irving o de todos los viajeros que venían aquí curiosamente a ver las peculiaridades de la España del siglo XIX, ¿no? El que unos, como decía antes, pues por el simple hecho de memorizar unos temas pasen a decidir sobre la vida y hacienda de las personas y sobre sus conflictos de la vida diaria. Hay otros sistemas de selección que tratan de combinar los sistemas anglosajones con los continentales, el sistema alemán, etcétera, etcétera, pero todo esto produce algo que podría haberse aprovechado. Y yo, que sigo siendo crítico con el sistema, esto se podía haber corregido con una escuela judicial de 1 año o 2 años en el que verdaderamente, a través de la mezcla de un sistema de prácticas y de teoría, se les fuese imbuyendo los principios constitucionales, el papel del juez en una sociedad democrática y lo que ya empieza a ser bastante importante y que tiene mucha repercusión en la vida diaria de todos los españoles, lo que significa ser un juez dentro de un sistema internacional de justicia, en el sentido de que sepamos que detrás de nosotros está Estrasburgo y está Luxemburgo, y que formamos parte de una cultura jurídica a la que tenemos que respetar porque hemos firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y por eso vuelvo al tema de estos días. Cuando yo oí esos disparates y esas barbaridades que decían los comentaristas, pues si la cosa es muy fácil, señores, eso se explica en cualquier facultad de Derecho. Los tratados internacionales a ningún país le ponen la pistola al pecho para que los firme. Los firma porque cree voluntariamente que sirven para mejorar la vida y las condiciones de sus ciudadanos, y porque se integran en un sistema de valores que es bueno para todos. Entonces, si no le gusta a usted, pues se borra, se va, o hay otro sistema, como sabes perfectamente, que es el de las reservas, y dice, bueno, pues este artículo sí, este artículo no, etcétera, etcétera. Todo menos demonizar a unos señores sin saber además de lo que hablan y que dicen que había un juez español. Pero por favor, antes de ir al plató de televisión no cuesta nada entrar en Wikipedia y saber que el Tribunal de Estrasburgo exige obligatoriamente que si hay un conflicto con Grecia tiene que haber un juez griego, si hay un conflicto con Lituania tiene que haber un juez lituano, y si hay un conflicto con España, ¿qué se le va a hacer? Tiene que haber un juez español, como el señor López Guerra tan vituperado. Pero ahí está en el convenio, nadie se lo quiere estudiar ni aprender. El caso es barbarizar porque las ondas lo aguantan absolutamente todo. Pues esa escuela judicial con estas condiciones podía haber logrado, no sé con qué éxito, incuestionablemente no el 100%, pero sí en un porcentaje significativo, que esos jueces y juezas que habían entrado en estas condiciones pues fuesen cambiando y evolucionando, es más, tirando por la borda todo lo que habían embutido en sus neuronas y pasando a transformarlo en valores y en principios y en garantías que son la esencia del Poder Judicial, que realmente ha realizado una transición hacia la democracia. En esta escuela judicial y en este programa, por ejemplo, los temas de derecho constitucional eran 15. En mi época teníamos 500 temas, ahora son 300 y pico. Solamente 15 temas tratan de derecho constitucional. Hombre, yo no digo que no sea importante para un juez el derecho civil, el derecho mercantil, etcétera, etcétera, pero, hombre, el derecho constitucional creo que es una base insustituible en todo juez. ¿Y qué es lo que le contaban en la escuela judicial?
Pues las experiencias que yo tengo son bastante negativas y que, por ejemplo, han marcado a un magistrado excelente que se ha quedado excluido de entrar en la sala segunda porque esta persona tiene las connotaciones, las contraindicaciones, eso que viene en los prospectos de los medicamentos, tiene una serie de contraindicaciones. Sabe idiomas, ha viajado, ha formado parte de tribunales internacionales, ha sido jefe de estudios de la Escuela Judicial y se le ocurrió la idea de que para que se supiese lo que era la vigilancia penitenciaria, llevar a un grupo de mujeres de la cárcel modelo que habían constituido un grupo de teatro. Y esto casi le ocasiona un expediente, pero no en el siglo XIX, estoy hablando ya de cerca del año 2000. Y esto sigue existiendo. Y la Escuela Judicial, y yo lo entiendo personalmente, ¿por qué un chico y una chica que ha renunciado en los mejores años de su vida a poder compartir con sus compañeros los fines de semana y tener... Pues cuando ha llegado allí, dice, hombre, no me venga usted ahora con teorías, déjeme usted, yo cuanto antes pase a cobrar la nómina, que es a lo que he venido, pues mucho mejor. Y claro, humanamente, pues es difícil no comprender esta reacción del factor humano. Sin embargo, surgen cosas verdaderamente milagrosas. Por ejemplo, que en un momento determinado España se convierte en el referente de la justicia universal. Y en un momento determinado, un juez español, Baltasar Garzón, consigue detener en Londres al general Pinochet. Y esto es un milagro porque representa una gota en el océano de todo lo que era el panorama de la judicatura española, hasta tal punto de que se la guardaron y después por otras vías pues lo condenaron. Es el único juez en la historia de España y yo creo que de Europa que ha tenido 3 causas por prevaricación abiertas a la vez. Esto es un récord Guinness que difícilmente se puede superar. Pero surge la jurisdicción universal y entonces, pues uno que por esas actividades que tú decías antes viaja pues, por Palestina, por Latinoamérica, por Timor Este, por los Emiratos Árabes y por ahí, se quedaban todo el mundo verdaderamente maravillado. Dice, son ustedes los adalides de la jurisdicción universal. Es más, yo recuerdo perfectamente, porque para mí fue un impacto, cuando detuvieron a Pinochet en Londres. Mi hijo vive y trabaja en Londres desde hace muchos años. Yo estaba en Nicaragua, en la universidad, dando unos cursos, me llama por teléfono y dice, oye, papá, que han detenido a Pinochet. Y yo le dije, pero ya estás borracho a estas horas. Porque no me lo podía creer, que lo habían detenido con la señora Thatcher allí en Inglaterra. Pero lo detuvieron y efectivamente después vinieron otras causas, la causa de Guatemala, por ejemplo, que también la llevamos adelante, las causas de Palestina y las causas chinas. Cuando se produce, esto ya no tiene nada que ver con la transición, aunque es una transición en negativo, el retroceso brutal de la jurisdicción universal, hubo una serie de analistas y de comentaristas que, como Israel había conseguido que Bélgica, país que ha estado muy de moda por la orden de detención europea, que tenía orden de detención de Ariel Sharon, levantase la orden de detención de Ariel Sharon, dijeron, esto del retroceso y la modificación del artículo 24 de la jurisdicción universal se debe a la presión de Israel. Pues no, señor, se debía a la presión de China, porque teníamos a Falun Gong y a un dirigente chino también en la jurisdicción universal y unos conocidos, bueno, por lo visto somos líderes también en esto, en constructoras de grandes infraestructuras, estaban pendientes de la adjudicación de una gran presa en China. Y esto hizo que la jurisdicción universal
retrocediese en favor de los kilovatios, cosa que, bueno, pues cada uno que ponga en el platillo los valores que estaban en juego. Después, también otro milagro, porque somos minoría, y ya con esto termino para dar paso a lo que ustedes estimen pertinente comentar, se produce algo que, curiosamente, ahí sí que nos habían llamado, por lo menos a mí personalmente me lo reprocharon, en el sistema de la Unión Europea, el sistema del Tribunal de Luxemburgo, que muy poca gente conoce cómo funciona, porque también ahora protege parte de los derechos humanos, pues los jueces españoles y las jueces españolas, si consideran que una causa que tienen que resolver, por ejemplo, la cláusula suelo de las hipotecas, contraviene las directivas comunitarias, puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Pues bien, durante mucho tiempo, por lo menos desde el año 89, que comencé yo a ir a las reuniones hasta cerca del 2000, nos reprochaban, y ustedes creo que no tienen dudas con su derecho y su adaptación al derecho comunitario, porque solamente han planteado 4 cuestiones prejudiciales. Ahora ya hay gente que se ha animado, plantea más cuestiones prejudiciales, y tuvimos el gran éxito, que después ha tenido repercusión también en otros países, de las cláusulas suelos, de las cláusulas abusivas, etcétera, etcétera, y alguna cosa en materia de medio ambiente. Luego, la transición se está cerrando, aunque continúa, y espero que avance hacia cotas mucho más positivas que las que hemos alcanzado hasta ahora, con su integración en la justicia europea, la de Luxemburgo y la de Estrasburgo, con una advertencia negativa, que es que el Consejo de Europa ahora son 47 países, y algunos de los nuevos que se han integrado, pues su cultura democrática también está bajo mínimos, con lo cual sus jueces pues no son muy entusiastas, digámoslo así, de los derechos humanos. ¿Y qué podríamos hacer hacia el futuro? Pues la verdad que solamente se me ocurre profundizar en los valores constitucionales y en la formación de los jueces. Si variamos el sistema y seleccionamos a jueces que ya han demostrado en su vida profesional, en Inglaterra, para llegar a ser juez se necesitan 10 años de ejercicio profesional, y con informe favorable de los colegios de abogados. Si llegamos, vamos a poner los 10 años, vamos a ponerlo en 4 años de exigencia de ejercicio de la profesión. Ese ejercicio de la profesión nos permite además valorar sus actuaciones en los foros, también en las cátedras en la universidad. Sería muy conveniente incorporar gente de la universidad a la judicatura. Todo esto haría no que el Poder Judicial dejase de ser conservador, porque lo va a ser por razones que no comprendo bien, pero que es una realidad innegable. Y además, como yo soy uno de mis mentores espirituales e intelectuales, es Marcel Camus, dice una frase, dice: yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena. Por tanto, no nos asustemos demasiado por ser conservadores, si lo que hay que conservar merece la pena. Y con esto termino. Creo que lo que tenemos ahora no merece la pena conservarlo. Hay que mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Podemos dar paso a una ronda de preguntas
¿Me puedo permitir yo hacer la primera o doy paso al público? Doy paso al público. Como vamos a participar seguramente bastante, vamos a ser breves en el planteamiento de la pregunta para que pueda haber debate. Sí, bueno, pues señor Martín, yo quiero decirle, porque las cosas hay que decirlas, que yo me siento como ciudadano orgulloso que tiene personas y profesionales como usted. Lo que no quita, evidentemente, que muchas cosas, por ejemplo, en las que han dicho aquí hoy, pues no esté de acuerdo y se las resumo. Yo estoy convencido, porque creo que es una realidad, que aquí no hay separación de poderes. Con lo cual, si no hay, es una evidencia, o sea, si vemos la foto del Congreso de los Diputados, el Banco Azul que es el Ejecutivo está dentro, el Consejo General Judicial lo eligen allí, el Legislativo elige al presidente del Gobierno, del Ejecutivo, no hay separación de poderes. Con lo cual, si no hay separación de poderes, ni hay democracia, ni hay Constitución. Y la soberanía en España no emana del pueblo tampoco, emana de los partidos políticos. Los políticos en España representan a sus diferentes partidos políticos, que son los que los eligen en unas listas cerradas y bloqueadas. Con lo cual, con la cuenta que le tienen, se deben a ellos. Es decir, se deben además a un mandato imperativo que prohíbe taxativamente la Constitución. Luego pedir al Consejo General del Poder Judicial que sea justo, sin separación de poderes, en una oligarquía de poder, que es precisamente la misma del franquismo. Los jueces del Tribunal Orden Público siguieron siendo jueces, la Policía Político-Social siguió y la ascendieron en este régimen, y así, punto seguido. No quita que haya personas como usted, jueces, fiscales, honrados, juezatos, Garzón, todo muy bien, pero saben muy bien a lo que se enfrentan cuando meten a un presidente de una caja de ahorros en la cárcel, cuando imputan a un político. Sin embargo, saben muy bien que metiendo a un robagallinas en la cárcel no le va a pasar absolutamente nada. Luego, en mi humilde opinión, que es lo que le pregunto si está de acuerdo, todos los cambios que se quieran hacer sin cambiar el sistema son inútiles. ¿No lo cree así? Bueno, en realidad, con algunos matices, yo he dicho algo más o menos parecido, pero el sistema que funciona mal tiene las líneas maestras para que funcione bien. Entonces, hay que, partiendo del principio de división de poderes, de la no injerencia, ahora estamos contemplando una injerencia notabilísima del Poder Judicial en el poder parlamentario con el caso de Cataluña, pues efectivamente eso hay que mejorarlo. Las líneas maestras no hay que tocarlas. Por eso yo cuando siempre cito a Lord Lyndhurst hago mucha referencia a que una de las principales cualidades de un juez o de una jueza tiene que ser el valor, es decir, saber aguantar. No solamente porque uno se meta con un empresario, con un político, sino porque ese empresario seguramente será dueño o accionista mayoritario de algún medio de comunicación y pone los medios de comunicación al servicio de campañas que algunas veces rozan la infamia. Pero bueno, esto lo llevamos en el sueldo, y el que no quiera, que no se dedique a estas cosas. ¿Por qué? Querría plantearle un asunto que va en los tres temas engarzados, que son la ley de amnistía, la ley de memoria histórica y los bebés robados. ¿Qué encaje se le puede dar a eso a fecha de hoy? Bueno, respecto de la ley de amnistía, yo he sido muy crítico desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Porque aquí nadie habló. Yo lo que en aquel momento se pudo decidir, y que si los poderes fácticos estaban encima, bueno, tan encima que tardaron unos años en aparecer en el Congreso de los Diputados, y no precisamente con votos, sino con metralletas, y entonces la ley de amnistía se hizo fundamentalmente para los vencedores, curiosamente.
Pero después decía no, que también fue para los vencidos, porque salieron de la cárcel, entre Marcelino Camacho, que salió antes de la ley de amnistía, salió con el decreto del 76, antes del decreto de amnistía. Pero para mí hay un problema jurídico fundamental, que es que España, en abril, la ley de amnistía es de octubre del 77, en abril del 77 había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Y el Pacto Internacional prohíbe precisamente la amnistía de muchas clases de delitos. Pero nadie se preocupó de esto, ha seguido adelante y es lo que esgrimen, y ahora enlazo con la memoria histórica, muchos jueces y juezas, que yo ya no digo que investiguen a fondo, porque además en muchos casos no tendría mucho sentido, porque cronológicamente la mayor parte de los autores estarían muertos, pero que no me digan que no actúan ante la aparición de una fosa porque el delito está prescrito. No, mire usted, léase el Pacto Internacional y verá usted que no está prescrito. Usted abre unas diligencias, usted va con el juez, usted hace lo que le manda después la ley de la memoria histórica y abre unas diligencias judiciales que, por otro lado, y aprovechando que estoy en una facultad de Filosofía y Letras, se va a dar la paradoja de que el día de mañana, dentro de 30 o 40 años, cuando historiadores vengan a analizar cómo lo que sucedió durante nuestra guerra civil y la transición, se van a encontrar con la versión oficial, que es la causa general, que está en el Archivo General de Salamanca ahora, donde está allí, y que no hay una versión judicial porque no hay diligencias de apertura de fosas. Prácticamente, bueno, con alguna excepción, pero hay muy pocas diligencias de apertura de fosas. La ley de la memoria histórica tiene un aspecto muy positivo, que es todo lo relativo al protocolo internacional de apertura de fosas, que esto además nace en Argentina con los arqueólogos forenses, y tiene una cosa que se me había olvidado decir antes, hablando del Tribunal de Orden Público. La ley del 77, como he dicho, no toca para nada al Tribunal de Orden Público ni se refiere a él. Y si lo que nos enseñan en las facultades de Derecho es cierto, el Tribunal de Orden Público ha estado vigente hasta el 26 de diciembre del año 2007, porque si alguien tiene la curiosidad de leer la disposición derogatoria, dice queda derogado el Tribunal de Orden Público. Luego, para los juristas, oiga, señores, si nadie lo ha derogado, lo acaba de derogar unos señores el 26 de diciembre del año 2007. Y respecto de los bebés robados, yo ahí, porque además viví como fiscal muy directamente, lo que yo llamaría la segunda fase. Hay una primera fase incuestionablemente ideológica de humillación a los vencidos, incluso de una especie de visionarismo religioso de que los arrebataban a las hordas marxistas, etcétera, etcétera, y esa primera fase yo situaría su final en los años 50. A partir de ahí empieza otra segunda fase a través de la ley de adopción, en la que también, pero ya entonces entran no solamente componentes ideológicos, sino componentes socioeconómicos, de personas, prostitutas que tenían hijos, personas sin medios económicos, incluso familias que tenían un quinto hijo y que, bueno, entonces ya ahí empieza esa otra segunda fase, que son bebés robados, que son delitos del Código Penal, incuestionablemente, pero que, en mi opinión, no tienen el componente ideológico de la primera fase. Rosa. Yo quería preguntarle sobre el tema de la violencia de género. Cuando usted ha hablado de la importancia de que los jueces han tenido que adaptar a los valores, ¿no?, que sustentan nuestra democracia, que debería haber como una escuela judicial, es lo que he entendido, no sé si... me ha hecho a mí reflexionar sobre la importancia de tener, o sea, de recibir una formación adecuada, ¿no?, jueces y juezas que se dedican al tema de la violencia de género.
porque todavía sigue habiendo muchos fallos a esos niveles. No sé si eso está contemplado con carácter obligatorio o no, es opcional el que un juez o una jueza pueda tener ese tipo de formación. No sé cómo está contemplado. Sí, bueno, en eso es evidente que hay juzgados de violencia de género que se llaman especializados. Yo en eso soy muy orteguiano y me horrorizan los bárbaros especialistas. Dicen, no, mire usted, es que yo soy un especialista en violencia de género. Yo creo que lo que hay que tener es sensibilidad, mucha sensibilidad y mucho acercamiento a la realidad. El saber que si en Chile hay tal porcentaje, o en Noruega, o en Suecia, o en Finlandia, de hechos de violencia de género definitiva, etcétera, etcétera, o que si en el sistema de Islandia tienen... Todo eso me parece que es un tecnicismo que no lleva a nada. En primer lugar, porque es un saber que está al alcance de cualquiera hoy día, te repito otra vez con Wikipedia, y en segundo lugar, porque eso no soluciona el problema de María y de Francisco, que son los dos que llegan ante el juez o la jueza con sus componentes vitales, con sus antecedentes y con su complejidad vital. Entonces, lo que hay que tener, y sobre todo también equipos de apoyo, de psicólogos, personas, y sobre todo, que es lo que en este país falla, cuando hablan de vamos a reformar la ley, vamos a incrementar las penas, etcétera, etcétera, dice, cuando se ha hecho una ley integral, hay un apartado que es inobjetable, la creación de las casas de acogida, la posibilidad de acceso a becas, la posibilidad de la permanencia o de la formación continuada, etcétera, etcétera. Y que nadie discute y el papel aguanta todo, pero oiga, eso necesita dinero. He visto a algún político que se levante, ahora que está el señor Montoro dispuesto a prolongar los presupuestos de 2017 hasta el 2047, si hubiera lugar, y dice, oiga, ¿y la partida presupuestaria para todas estas medidas que son más eficaces que el Código Penal, se lo digo en serio? Pues no está. No está. Aquí todo está en el Código Penal y en estos momentos hay 6.500 personas presas por violencia de género, que tampoco, claro, y no por supuesto asesinatos, no, tampoco nos alarmemos, pero hay 6.500 personas en la cárcel por violencia de género. El problema es muy integral, muy complejo, entran muchos factores y uno de ellos, y fundamentalmente, es el de la sensibilidad de los jueces, pero muchas veces es muy difícil. Simplemente le voy a contar una experiencia vital mía. Yo como fiscal de un chico que ya debía tener 14 años y que a su madre le habían detenido, vivía con la madre, el padre lo había abandonado, y la habían detenido con ocasión del atentado terrorista de la Dirección General de Seguridad que pusieron. Y bueno, pues claro, el padre de repente se le despiertan los instintos paternos y viene allí. Yo era fiscal, teníamos que asistir y se me ha quedado grabado para toda la vida y no lo voy a olvidar. El chico nos dijo, entre ellos a mí solamente dice, si ustedes se acuerdan que vuelva con mi padre, me tiro por la ventana. Entonces, todo eso, pretender reducirlo a un debate más o menos leguleyo, es francamente, muy difícil. Ahora, que efectivamente hay que actuar sobre un tema que es grave y candente en la sociedad española, pero actuemos desde todos los planos y con todos los elementos, conociendo todos los elementos que hay que tocar. José Antonio, yo no quiero dejar ya que tengo la oportunidad de estar aquí, de hacerte una pregunta por tu experiencia como fiscal y como juez. Una cuestión importante sobre la que se está debatiendo ahora, y ha hablado del sistema italiano. Una de las cuestiones importantes en el papel de la magistratura italiana es la independencia del Ministerio Fiscal, de los fiscales. Entonces, en relación con eso, quería preguntarte sobre la cuestión de que desaparezca el juez instructor y la investigación la asumieran los fiscales.
y eso relacionado con la cuestión de la autonomía también de ese Ministerio Fiscal. Bueno, este es un tema muy debatido. Tal como está hoy el panorama, al día de hoy, Dios nos libre de que sean los fiscales los que instruyan. Ahora bien, has tocado un tema muy interesante porque a mí me parece que es el que podría tener la clave de la solución, que es el italiano, pero con una condición que no saben la mayor parte de la gente cuando habla de esto. Los famosos fiscales, a los cuales he conocido a muchos personalmente de manos limpias, eran magistrados, no eran fiscales. Es que en Italia el fiscal tiene estatuto de independencia de magistrado. Solamente el jefe de una circunscripción, en el caso de Milán, que eran los de manos limpias, puede hacer alguna cuestión en materia de reparto de los asuntos, pero tienen el estatuto de magistrado. Y una ventaja, que el fiscal en España, salvo mi caso, que entré por el turno quinto a la sala a ser magistrado, si no encuentra el turno quinto será fiscal hasta que se jubile y por tanto va a estar siempre bajo la dependencia. En Italia, si a un fiscal italiano magistrado le dicen, oye, haz esto, dice, bueno, adiós, muy buenas, que me voy de juez a Palermo, y ahí te quedas, porque pueden cambiar de una carrera a otra con absoluta facilidad. Esa es la clave de la independencia. Y además tiene un problema constitucional. Aquí te recordaréis que cuando el tema del juez instructor, que a su vez fallaba, se dijo que era inconstitucional, que el juez que instruía no puede fallar. El fiscal que instruye rompe el principio de igualdad de armas en el proceso y juega con ventaja. Y Alemania, que tiene este sistema, ha sido condenada más de 20 veces en el Tribunal de Estrasburgo por ruptura del principio de igualdad de armas. O sea, no está en las mismas condiciones un fiscal que tiene a la policía local y a la policía federal a sus órdenes que un abogado que llega allí sin... ¿Alguna por allí? Yo quería preguntarle cómo puede entenderse desde el punto de vista judicial que, según noticias que he leído cuando he estado surgido, no se pueden impugnar o no se pueden declarar ilegales todos los juicios del tiempo del franquismo, que incluso se saltaban las propias normas de aquellos juicios. Me estoy refiriendo a los de Julián Grimao, los de los fusilados de septiembre del 75, etcétera, etcétera. Y se dice que, puesto que entonces cumplían, eran tribunales que estaban establecidos de acuerdo a aquellas leyes, porque no se pueden tocar, porque son procedentes. Y máximo cuando todos los represaliados a partir del 39 se hace la inversión esa que sigue existiendo de que se les procesa por apoyo a la rebelión, cuando eran justamente los que estaban defendiendo el sistema constitucional. Y todos estos que fueron ejecutados, algunos en juicio, pero otros con juicio sumarísimo, pues se les aplica lo de auxilio a la rebelión. Y todo eso, según yo he leído, no se puede abordar porque dicen que son juicios que en aquel tiempo ahora nos resultan un poco violentos, ¿no? Pero entonces eran de acuerdo a aquella legislación. ¿Eso cómo es? No, pues eso, a lo mejor las facultades de Derecho tenían algo que decir, porque, o sea, la ley de la memoria histórica, que, bueno, pues yo he sido crítico con algunas cosas, tiene un artículo 3 que es clarísimo y que, por cierto, se introdujo a última hora y en extremis gracias a Izquierda Unida, el artículo 3, porque no estaba en la ley. Y dice algo elemental, dice, los tribunales eran ilegítimos y, además, sus sentencias injustas porque no respetaban las más mínimas garantías del procedimiento de una sociedad democrática. Eso está ahí y eso está vigente. Yo siempre pongo el ejemplo de que si ahora en este momento, no sé qué hora será en Auckland, en Nueva Zelanda, en la Facultad de Derecho le ponen un caso práctico en procesal y qué opinan sobre una sentencia dictada por un tribunal ilegítimo
y injusto por falta de garantías, llegan a la conclusión elemental, que no hace falta pasar por la Facultad de Derecho, de que es nula. Pero la ley, en la exposición de motivos, no en el texto, dice carecen de eficacia jurídica. Y entonces esos restos del franquismo que existían y que se negaban a reconocer las barbaridades judiciales, ya no digo las otras, que se hicieron, pues se acogieron a la carencia de valor jurídico. Y dijeron, no son nulas, pero carecen de valor jurídico. Y si usted tiene la satisfacción de que le dé un diploma diciendo que su padre o su abuelo fue muerto por la patria, por la República y que le restablecemos su honor, se lo damos. No, no, mire usted, son nulas, pero ¿por qué no se llegó hasta donde había que llegar? Porque si son nulas, entraba en juego la ley de responsabilidades políticas y había que devolver un patrimonio ingente de expolios. Y esto está dicho, está dicho, dice, no podemos, yo creo que sí, vamos, con la mitad de lo del rescate bancario se hubiera podido satisfacer todos los expolios que se cometieron durante la Guerra Civil, pero no se hizo así. Y hay una sentencia, en este término del año 2006 de la Sala de lo Militar, que más o menos viene a decir lo que ha dicho usted. Dice, bueno, no son nulos porque al fin y al cabo era la legalidad vigente en aquella época. Textual, me la sé de memoria la reflexión. Entonces, yo siempre digo también, una vez más, alguno a lo mejor me lo ha escuchado, que si esto lo dice hoy un juez alemán con la señora Merkel, es expulsado de la carrera y condenado porque es delito en Alemania. Pero bueno, somos un país muy peculiar, las cosas como son. Dice, siempre Spain es diferente, ya lo decía Fraga, o sea, que no vamos ahora aquí a andar con... Por aquí. Juan. Le quería preguntar, bueno, primero, enhorabuena, ha sido una conferencia bastante esclarecedora y además hemos visto toda la panorámica de cómo se ha desarrollado la judicial desde el fascismo hasta el momento actual. Pero le quería hacer, a ver que me dijera usted un poco qué piensa sobre la sentencia o sobre las consideraciones argumentales que ha hecho el juez del Tribunal Supremo de Almena sobre la prisión provisional de los 4 catalanes que están ahora mismo detenidos. Bueno, esto ya lo he repetido mucho en todas las televisiones, incluso en la televisión argentina y en la finlandesa, porque es que la gente cree que esto es un problema doméstico nuestro. No, no, despierta mucho interés por ahí. A mí me ha llamado, ya lo digo, de la televisión argentina y de la finlandesa, porque no entienden lo que está pasando. Parece que los belgas tampoco lo entienden y por eso levantó la orden de detención y entrega. Pero realmente estamos asistiendo a una flagrante vulneración del principio de división de poderes e invasión por parte del Poder Judicial de actividades parlamentarias. En cuanto a la prisión provisional, el artículo 503, que por cierto, se me había olvidado de decirlo, se modifica en los pactos de la Moncloa y después sigue vigente, dice que, bueno, si es que esto ya lo sabemos todos, riesgo de fuga, destrucción de pruebas y empieza con los delitos violentos y, efectivamente, peligro de reiteración y para las víctimas, que parece bastante razonable. Un psicópata no lo puedes poner en libertad porque hay un cierto riesgo, pides informe a un psicólogo, de que pueda volver a reincidir, un psicópata sexual, etcétera, etcétera. Puedes tomar medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero después ya no hacen ninguna otra referencia a la reiteración. Y a mí que un señor pretenda ser republicano, independiente o de Cabarnia, me parece que una cuestión que no comparto en absoluto, ideológicamente, pero que en una democracia tiene todo el derecho del mundo a decirlo.
Y con esto, pues, también se me viene a la memoria de lo que nos falta, por ejemplo, para llegar al parlamentarismo inglés, cuando William Pitt le dijo a un parlamentario que me repugna lo que está diciendo su señoría, pero daría mi vida porque pudiera seguir diciéndolo. Eso es el parlamentarismo. Entonces, este señor ha considerado que volver al Parlamento y volver a decir desde el estrado, o desde la tribuna o desde el estrado, que yo quiero una república independiente y que esta es mi idea y mi horizonte vital y político, en una democracia no puede ser una causa de reincidencia en nada. Y, por tanto, está conculcando esa parte del artículo 503. Pero no contento con ello, se permite decir, no pongo en libertad al señor Oriol Junqueras, pero le permito delegar su voto. Dice, oiga, señor juez, no voy a decir nombre, señor juez, por favor, permítame que lo de la delegación de voto lo resolvamos la mesa del Parlamento y los parlamentarios, pero no se meta usted en camisas de 11 varas. Y, entre otras cosas, léase usted el reglamento del Parlamento y podrá comprobar que no cabe la delegación de voto nada más que en las sesiones ordinarias de proyectos de ley, como puede ser declarar parque natural, ampliar el parque natural de Ordesa. No cabe otra delegación según el reglamento. Se ha metido en terreno absolutamente reservado para el Parlamento. Y ya riza el rizo, y ya un inglés se escandalizaría, a lo mejor se tiraba al Támesis, criminalizar una votación parlamentaria con la que yo no estoy de acuerdo, hubiera votado en contra si hubiera estado en el Parlamento, pero no se me ocurriría decir que eso es un delito de rebelión, porque eso es para quitarle el carné de licenciado en Derecho, porque es un personaje peligroso, o sea, no se puede andar conduciendo por los caminos del derecho con ese bagaje cultural y tampoco democrático. Y estamos asistiendo, pues un poco lo que decía al principio, al gobierno de los jueces. Tampoco carguemos las culpas. Este problema lo tienen que resolver los políticos. Pero se han anticipado los jueces y además ya está todo marcado. Siguiente semana, al final de Semana Santa, auto de procesamiento. Mes de octubre, sentencia, y diciembre o enero, condena. Y el otro día hubo unas declaraciones del ministro de Justicia que le pilló a Ana Pastor contra las cuerdas, porque cuando se puso muy exquisito en el tema de la prisión permanente revisable, dijo, bueno, pero ¿de qué se escandalizan ustedes? En Francia hay 26 casos de prisión permanente revisable, en Alemania 35, no sé, sacó la estadística y tal. Y dice, sí, pero en Francia está la rebelión y no puede ser indultada. Y dice, bueno, pero eso ya veremos, ya veremos. O sea que todo esto al final va a terminar en un indulto, como se hizo con Panic, si llega el disparate al final. Y yo ya les he dicho a mis antiguos compañeros, dice, mira, hacer lo que queráis, yo ya estoy fuera. Pero al final los políticos, de una o de otra manera, de peor o de mejor gana, van a llegar a una convivencia y el Poder Judicial va a quedar arrastrado por los suelos. Este es el problema que tenemos. ¿Por allí? Primero, sí. No. Primero. En primer lugar, darle las gracias por felicitarlo por la posición tan abierta que han tenido. Y yo, desde mi ignorancia jurídica, me gustaría hacer una reflexión personal. Cuando era joven, yo me sentía vulnerable, tuve mi experiencia con la policía, la comisaría y estas cosas. Y ahora que ya soy bastante viejuno, me siento más vulnerable que en mi juventud. Una cosa que me preocupa mucho es ver el papel de que los fiscales se han convertido en abogados defensores de según qué causa. Y si el que tienen que acusar es un pobre desgraciado, a de bueno. Si es una persona con recursos, tal, pues otra cuestión. Me parece de que todos sabemos de que hay que cambiar muchas cosas,
Pero las leyes que tenemos del Código Civil y este tipo de historias me parece que tienen casi 200 años, ¿no? A ver, hay que ir pensando y cambiar otro tipo de cosas. No sé si estará usted refiriendo a una persona de la familia real, ¿no? Sí. Es que no Creo yo, vamos. Bueno, el día 21 de marzo va a salir usted de dudas porque se va a celebrar la vista en el Supremo sobre el caso Nos. Así que saldremos de dudas a partir del 21 o 22 de marzo. Efectivamente, el fiscal tiene que tener un equilibrio, acusar o defender según los casos, y eso debía ser las reglas de funcionamiento del sistema. Está demasiado jerarquizado porque, claro, una cosa que muchas veces la gente no lo ve y no es ninguna disculpa, yo lo he hecho, para retirar una acusación, que en un juicio normal y corriente, no de esta trascendencia, teníamos que hacer un escrito, ir al jefe, el jefe lo llevaba a la Junta y se demoraba. Total, que hacíamos un encaje de bolillos, manteníamos la acusación y a partir de ahí empezamos a hablar en favor del acusado, con lo cual cubríamos el expediente. Pero ahora, además, en fin, el protagonismo lo está teniendo, como es lógico, la Sala Segunda. Pero todo esto no hubiera pasado si el señor fiscal general del Estado no se hubiera despachado con una querella que yo a lo largo de mi vida profesional no creo que haya puesto tantos folios, porque tiene 106 folios y es una historieta inventada por la Guardia Civil que ahora ha descubierto que había un plan para declarar la independencia de Cataluña, lo cual a mí me ha dejado asombrado, porque no lo sabía, la verdad, que estaba en la más completa de las ignorancias. Y ese es el eje de la acusación de una agenda que, como yo siempre digo, oiga, podían pagar algo a la Guardia Civil porque le están haciendo una propaganda a la famosa Moleskine, que es una marca comercial, ¿no? Y en esa Moleskine pues viene que hay llamadas de señores que tienen diseñado un plan para declarar la independencia de Cataluña. Pues un gran avance, efectivamente, en la investigación. Pero claro, eso no se puede llevar al Código Penal, en mi opinión. Pero ya se verá en el juicio, que va a ser muy interesante porque seguramente vendrá gente de estos de Finlandia y de Argentina y por ahí seguramente vendrán por aquí a ver qué pasa. Compañero. Parece que la organización de la justicia de España va a tener que venir de Europa, de que estamos en ese ámbito, y la verdad es que bueno, así está siendo, pero algo me causa tristeza, por ejemplo, que un poquito más alto. la directiva 9313 que protege a los consumidores y que ha debido de salvar a todas las familias, cientos de miles de familias desahuciados, porque nuestra ley de procedimiento civil no permitía como causa de oposición el alegar cláusula abusiva hasta que pues el juez federal de 6, por el Castillo Militar de Barcelona, consigue una cuestión judicial en la sentencia del caso así que se condene a España. Y desde entonces se incorpore con la ley 2013 la posibilidad de alegar la cláusula abusiva. Fijaros que es una cuestión que en fin, ahora podemos defender a la familia, los abogados. Antes no podía ser posible. Eso ha pasado suicidio. Eso es para mí una cosa mucho más grave y un delito de prevaricación permanente y continuado de los ministros de Justicia y de todos los gobiernos y de los parlamentos que han permitido que una directiva no se implemente. Yo creo que nos falta valentía en el mundo jurídico, nos falta unidad. Y esa justicia democrática que formasteis en aquel tiempo, yo creo que tenemos que constituirla. Y hay muchísima gente que, por suerte, en el mundo jurídico no estamos haciendo lo suficiente. Porque la causa, estamos llegando al ridículo de que se llama constitucionalista esta gentuza. Que bueno, si en España se cumpliera la Constitución, habría una revolución. Es decir, el sentido común en España es simplemente que tengamos que seguir, como ha dicho antes Rafael, asustados todavía, con un complejo de interioridad, porque hemos perdido todas las energías democráticas. Y yo creo que hacía falta que nos pudiéramos
pudiéramos conseguir una unidad del mundo jurídico para decirle a la gente lo que estamos diciendo, como estás diciendo tú, es como el leudado, lo que ha hecho el juez Castro, lo que ha visto ante el juez Castro, pero no vale la pena de mentalidades, tenemos que organizarlo con el mundo jurídico para que la ley de verdad, la ley que protege los derechos humanos y que protege la democracia, pues impere. Y impere por encima de esta gente que han vivido y siguen viviendo de vulnerar la Constitución, la ley, de ser lo que son, por los corruptos que están viviendo. No, es más, no es una novedad de las directivas europeas, está en la Constitución, entre el bloque de derechos sociales, lo de la protección de los consumidores. Creo que ahora se han dado algún avance a partir de la famosa cuestión prejudicial, pero ese es el mundo de las pequeñas cosas que muchas veces nos olvidamos de él y que no aparece en los medios de comunicación, y hoy día, por desgracia, lo que no aparece en los medios de comunicación no existe. Pero eso se multiplica por miles y por cientos de miles de personas que están viviendo verdaderas tragedias. Y eso es lo que tiene que ver el juez sensible, todo eso. Pero todo eso está en la Constitución. Pero claro, ahora España se ha dividido en dos bloques, los constitucionalistas y a los que nos han expulsado de la Constitución. Mejor dicho, los constitucionalistas minimalistas, que yo llamo, que son constitucionalistas a tiempo parcial, artículo 2, unidad indivisible de la nación española, artículo 8, el ejército es el guardián del orden institucional, y ahí se les acaba la Constitución. Ya no tienen más. El resto de los artículos, afortunadamente, nos protejan para nosotros, que no somos constitucionalistas según ellos. Conectando, José Antonio, con los constitucionalistas, no hemos hablado de la relación con el Tribunal Constitucional. Quería preguntarte, al principio has hablado de que no se produjo una depuración, ¿no?, con la llegada de la Constitución. Entonces, ¿cómo has vivido tú desde tu experiencia esa pedagogía, digamos, del Tribunal Constitucional? ¿Cómo ha ido el Poder Judicial imbuyéndose de los valores constitucionales? Y en ese sentido, yo siempre les digo a mis alumnos, insisto mucho, en que son los jueces los guardianes, los garantes naturales de los derechos fundamentales. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? Pues mira, precisamente tengo aquí un párrafo que no he leído, que dice lo siguiente: en el caso de la transición española, es sabido que, sobre todo en los primeros 10 años de su actividad, el Tribunal Constitucional desarrolló un cuerpo de jurisprudencia que demostró ser esencial para la transformación del razonamiento constitucional y jurídico en general en España. Te convence, ¿no? Me convence. Y nos convence a todos, pero se recalca en los primeros 10 años. Esto ha ido degenerando de tal manera que ya no se sabe si es un tribunal constitucional o un juzgado de guardia, porque además ahora le han dado potestad sancionadora, cosa insólita en todo el constitucionalismo moderno. Sería otro escándalo también en cualquier facultad de Derecho. Dicen, hombre, estos españoles son muy originales, tienen un tribunal constitucional que pone multas. Esto es algo inédito en el mundo del constitucionalismo, pero nuestras aportaciones a lo mejor el día de mañana nos copian. El primer tribunal constitucional para nosotros fue una ráfaga de aire fresco. Nos metió de lleno en lo que serán las garantías y los valores fundamentales, pero ahí tuve yo que escuchar en mi sala que el Tribunal Constitucional no está por encima del Código Penal. Algún magistrado. Algún magistrado. Muchas gracias. ¿Algo más? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, José Antonio.